Hola, pase bien. El día de hoy vamos a ver lo que es una función exponencial y una función logarítmica. Eh, ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que viene a ser una función exponencial? ¿Qué viene a ser una función logarítmica? Son funciones son situaciones que vemos en el día a día. Una función exponencial y logarítmica representan crecimientos de ciertas cosas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de lo que viene a ser el COVID-19, es una función exponencial. ¿Por qué? Porque cada día avanza a un cierto ritmo, ¿sí? Ahora, pero veamos más detallado qué cosa es una función exponencial. Una función exponencial es una función que se representa con una ecuación. Esta ecuación es fx es igual a elevado a la x, donde a es mayor que 0, a es diferente de 1 y x pertenece a todos los reales. Aquí me muestran tres ejemplos. F de x, la función f de x es igual a 2 a la x. La función g de x es igual a 1 medio elevado a la menos x. Y hx es igual a 2 elevado a la x tercios. Esos son tres tipos de función exponencial. Su gráfica. En este caso la gráfica se presenta de dos maneras. Una cuando es mayor que 1 y la otra cuando el valor de a está comprendido entre 0 y 1. ¿Y eso qué quiere decir? Que si a es mayor que 0 o a es mayor que 1, en este caso decimos que la función crece. Y si a está comprendido entre 0 y 1, vamos a decir que la función va a decrecer. Pero va a decrecer que no va a chocar con el eje X. Ese es un punto que tenemos que tener en cuenta. Y a esto se le llama asíntota. ¿Por qué asíntota? Porque por más que se acerque, no va a chocar con el eje X. Muy bien, veamos un ejemplo. Una cierta bacteria se divide y genera dos iguales a ella. Esta clase de bacterias se multiplica cada minuto. ¿Cuántas habrá en 12 minutos? Grafica el crecimiento. Ya nos hemos dado cuenta que esta bacteria se divide, es decir, se duplica en pocas palabras. Y me piden cuántas habrá en 12 minutos. Lo que yo tengo que ver en este caso es hallar mi función. Como yo sé que se duplica, voy a ponerle un 2. ¿Y x qué va a ser? Va a ser el referente hacia cuántos minutos debo llegar. Y para eso me voy a apoyar en un cuadro de tabulación, donde aquí tengo el valor que le voy a dar a x y esta es la función en la cual voy a reemplazar. Por lo tanto, si yo a x le pongo 1, digo 2 a la 1 es 2. Si a x yo le pongo 2, 2 al cuadrado es igual a 4 y así sucesivamente. Pero ¿qué va a pasar si es que a x le pongo 12? 2 a la 12 va a ser 4096. Por lo tanto, 2 a la 12, como te comenté, es 4096. ¿Cómo va a ser su gráfica? Eso es lo que viene a continuación. En este caso la gráfica se va a apoyar igual en este cuadro o tabla de tabulación. Las características que voy a tener. ¿De dónde he sacado estas características? De la gráfica aquí presente. Si tú te das cuenta, el dominio van a ser todos los reales, todos los valores que pueda tener o que puedan estar en X. El rango va a ser de todos los reales positivos, es decir, de 0 hacia más infinito. El punto de corte que tiene esta gráfica es 0,1. ¿Qué quiere decir? Que esta gráfica se cruza con el eje de coordenadas, en este caso la ordenada que es y en el punto 0,1. Muy bien, esas son unas características y estas vienen a ser sus gráficas. Vamos con un ejemplo 2. Ahora el ejemplo 2 me habla de una situación real, por ejemplo. Perú en la actualidad tiene 32 millones de habitantes y el tiempo de duplicidad es de 18 años. ¿Qué población habrá dentro de 10 años si la tasa de crecimiento no cambia?
Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es buscar una solución. Y cuando nosotros hablamos de solución, en primer lugar lo que tenemos que hacer es ver la fórmula que le vamos a dar. Y decimos, si P se mide en millones y T en años, la fórmula adecuada va a ser la población en un tiempo determinado es igual al valor de la población que me dan por 2, porque se duplica, elevado a la T sobre 18, donde acuérdate que T es el tiempo que nos van a pedir. Y eso que la tasa no va a variar, la tasa de crecimiento no varía. Una vez que yo tenga esta fórmula, lo voy a reemplazar y digo 32, que es el valor de la población que tiene Perú en la actualidad, por 2 elevado a la 10 sobre 18. Reemplazando esta fórmula con los datos, obtengo que la población son 47 millones de habitantes aproximadamente. En eso es lo que destaca función exponencial, en hallar el crecimiento que puede haber en una determinada población, como vimos el caso anterior de las bacterias y diferentes situaciones también. Vamos a ver una función logarítmica. Una función logarítmica es una función que se representa de la forma logaritmo de x en base a, donde a es mayor que 0, a es diferente de 1 y x pertenece a los reales. Mucho se habla de que una función logarítmica es el inverso de una función exponencial. Vamos a ver. En este caso tenemos también 3 ejemplos. F de x es igual a logaritmo de x en base 2, g de x logaritmo de x en base a un séptimo y logaritmo de 3x menos 1 en base 2. Muy bien. La gráfica, como hemos visto en función exponencial, la gráfica era en forma creciente en el eje de las ordenadas positivo. En este caso vamos a ver que la gráfica se va a presentar de una forma creciente y una forma decreciente. Ahora, si te diste cuenta en la gráfica anterior, la función exponencial no tocaba esta parte. Lo que va a hacer la función logarítmica es no tocar la parte izquierda del eje de coordenadas. Vamos a los ejemplos. Similar a los ejemplos, tenemos, por ejemplo, la función fx te dicen que el logaritmo de 3x menos 1 en base 2 menos 1. Tengo que hallar la gráfica, pero también tengo que completar el cuadro. Una solución. Para ello, yo tengo primero que hallar el valor de x o ver sobre qué dominio voy a trabajar. Y para eso digo que 3x menos 1 tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué mayor que 0? Ya lo hemos visto en la regla del logaritmo la clase anterior. Y despejando esta ecuación, tengo que x es mayor que 1/3. Por lo tanto, a la hora que hago el cuadro de tabulación voy a reemplazar. Donde vea x voy a poner estos valores que yo les he asignado. Pueden ser cualquier valor que tú desees, pero en este caso yo le voy a poner 1/3, 1, 5/3, 3 y 11. Digo, por ejemplo, 3 por 1/3 sería 1 menos 1, logaritmo de 0 en base 2 es igual a 0, menos 1, menos 1. Lo mismo hago con el siguiente valor, me va a dar 0. Lo hago con 5/3, me da 1. Lo hago con 3, me da 2. Lo hago con 11, me va a dar 4. Entonces, mi gráfica va a ser la siguiente. Voy a tomar de referencia los valores asignados anteriormente. Las características, a diferencia de la exponencial, la logarítmica me dice que hay un parámetro aquí, que va desde 1/3 hacia más infinito. El rango van a ser todos los reales y el punto de corte ya en este caso no va a ser 0,1 sino va a ser 1,0. ¿Sí? Vamos con un ejemplo.
El terremoto de Fukushima del 2011 tuvo una magnitud de 9 grados. ¿Qué tan intenso fue con relación al sismo de Chile de 8,4 que se desarrolló en el 2015, ¿no? Que tuvo lugar en el 2015? Vamos por partes. La magnitud del 2011 de Fukushima fue de 9 grados. La magnitud del 2015 de Chile fue de 8,2. Entonces, como me están pidiendo cuál fue la relación o qué tan intenso, yo voy a hacer que la magnitud del 2015 menos la magnitud del 2011 va a ser igual. Y aquí voy a aplicar logaritmo. El logaritmo de la intensidad del 2015 sobre una intensidad 0 menos el logaritmo de una intensidad 2011 sobre una intensidad 0. ¿Por qué una intensidad 0? Porque es mi eje o punto de partida. ¿Varía en algo, profesor? No, va a ser como si nosotros tomáramos al número 1 de referencia. Por lo tanto, reemplazo los valores y digo 8,4 menos 9 es igual al logaritmo de la intensidad de 2015 menos el logaritmo de la intensidad del 2011. Esta resta me da menos 0,6 y esta resta en logaritmo, acuérdate que me daba una fracción. Por lo tanto, la base elevada al exponente me da el logaritmo. Y es lo que tengo aquí. La división de las intensidades es igual a 10 a la menos 6, donde obtengo que es 0,251. ¿Qué puedo decir con relación a ello? Voy a decir que la del 2015 que hubo en Chile fue aproximadamente la cuarta parte que la del 2011. Bien, con esto nosotros terminamos la presentación. Y aquí te voy a dejar las indicaciones, que las actividades las encontrarás en la plataforma de Paideia. Y las indicaciones generales, resuelve tu cuaderno y envíame la imagen. Espero haberte ayudado y que podamos haber comprendido muy bien el tema. Pase bien y ya sabes, yo me quedo en casa.